atrás, ¿todo bien? Ya, un poquito más aquí, mi estimado. Este lugar que están viendo mis amigos se llama paraje. ¿Qué es el paraje? El paraje consiste que un grupo de mineros trabajadores y que también que son jefes que están asociados a una cooperativa les pertenece. Solo que este paraje, mis amigos, o este lugar se encuentra abandonado. Y por culpa de estos parajes abandonados o agujeros, el cerro se está cayendo. El Cerro Rico de Potosí es como un queso suizo, agujero por todo lado. Ingresando por esta mina, sales por otra y por otra y por otra mina. Ya, mis amigos, escuchan ese sonido, ¿cierto? Aire comprimido, aire eléctrico. Atrás, chicos, ¿todo bien? Este lugar que están viendo, esto se llama paraje. Claro, de un paraje abandonado a un paraje activo. Claro, este paraje activo se encuentra cerrado porque este paraje solo trabaja turno de noche. ¿Ya? En la mina se trabaja cualquier turno, mañana, tarde o noche. ¿Ya? Los mineros escogen sus horarios, pero mayormente el grupo. Nosotros somos un grupo, entonces nosotros programamos a qué hora trabajar. Bueno, vamos, abro la cabeza. A la mano izquierda, cuidado la cabeza. Apresuren, chicos, apresuren. Carrito metalero, aquí mi amigo. Guarda, guarda. Carrito metalero. Con lo siguiente. Aquí se encuentra el tío, el de los mineros, pero vamos a dar una vuelta porque están unos turistas, ¿ya? Dale, va. Bien, mi estimado, cuidado. Vengan, vengan. Este lugar que están viendo, esto se llama pique. ¿Qué son los piques? Los piques son lugares de entrada. ¿Sabían, mis amigos, que ahorita han visto rieles, cierto? Sí. Abajo también hay rieles. Más abajo hay rieles. Y claro, más adentro, menos oxígenos. A veces hay espacios bien pequeños. Por eso, pues, como les dije, el minero se tiene que acostumbrar. Y los mineros, cuando trabajan más abajo, ganan un poco más el sueldo, pero también arriesgan sus vidas. Agarramos en este momento, sacar el refresquito que... Sí, el refresco. Andada la niña. Andada. Ya. Dame el refresquito. ¿Cuántos carros están hablando, bebé? ¿Qué? ¿Te están saliendo? Cada domingo me encuentro. ¿Pasamos acá? Es el último carro de estos jefes, ¿no? Ya, bebecito. Algo que quieran saber, preguntar. Quieren entrar hasta ahí, pero está fuerte el asno. ¿Quieren sentir ese olor? No. ¿De qué es olor? Asna. ¿Qué es eso? Dinamita, la explosión de la dinamita al reventar bota asna, osma. Y ese es muy fuerte. Si quieren pueden entrar, no están los compañeros. La. Buenas tardes.
Ah, este es aquí es donde van a explicar. La dinámica. ¿Qué es esto? Esas formaciones. Ya, jefe, nos vemos, jefe. Con la cabeza. Cabeza, cabeza. Chicos, las cosas paranormales que más que todo en la noche es más fuerte. La noche es más pesada. Está Miguel. Así están carroneando, sí. ¿Cómo está? Buenas. ¿Cómo está? Cuida. Ya, hasta luego, chao Miguelito. Chao, hasta luego. ¿Has visto otros grupos, Miguel? Nadie. Ah, ya. Yo nomás estaba dentro. Ah, ya. Sí. Listo, ñaña, gracias. Chicos, tienen un minuto para sacarse fotos, videos. ¿Quieren descansar? Descansa. Ahorita vuelvo. No te vas. Así arrancan las pelis de terror. Ya tengo. Pasa un boleto. Míralo. Ya. No vas a saltar. Sí. ¿Ya? Entonces, chicos. No se representa, sí, pero más adelante ya está el tío. Bueno, mis amigos, lo siguiente, hemos llegado al tío, al dios de los mineros. ¿Y cómo se hace la ofrenda? Agarramos las hojitas de coca, miren la cabeza, tatay, tatay en quechua, papá, ¿cierto? Tatay, dame concentración, hombros, tatay, dame fuerza, pies, tatay, dame resistencia, dame seguridad para no caer a los cuadros, a los agujeros. Pachamamita, madre, tierra. Y por último, al pene. Alcohol puro, 96 grados de alcohol etílico. Nos damos puro al tío para que el tío nos dé puro el mineral. Salud, chicos. Salud, mi amigo. Salud. Ahora sí, con esto me voy a convertir en Super Saiyajin. Agárramelo, reina, mi coquita.
espérate un total. Ala también camino. Ya. Bueno, mis amigos, hasta que el tío esté fumando, les voy a contar la historia del tío. Ahora sí, Renita, prestar un poquito. Una boleada lo voy a dar. ¿Me ven todos? Sí. Voy a bolear. Voy a bolear. ¿Quieren consumir hojas de coca? ¿O no? Pasar a la bolsita. Ya tengo otra bolsita. Más ricos de mí. No sé cuánto tiene. Yo estoy consumiendo con bicarbonato la coqueta. Bueno, mis amigos, lo siguiente. El tío es creado por los españoles. Está hecho por manos españoles. ¿Por qué? En aquella época colonial, los indígenas al trabajar aquí adentro, no había español supervisor que controlaba. El español solo supervisaba en las bocaminas. ¿Qué son bocaminas? Entradas y salidas. El indígena, al trabajar aquí adentro, trabajaba poco, sacaba poco mineral. Hasta que el español, muy molesto, dijo: estos indios están sacando poco mineral. Pero como estos indios creen en todo, crearemos a un dios para que tengan miedo y trabajen más. Una noche ingresaron los españoles y empezaron a construirlo. Pero mis amigos, la construcción de un tío de la época colonial, de un español, no es lo que están viendo. La construcción de un tío era lo siguiente. ¿Ven estas rocas o estas troceras? Aquí lo formaban el rostro y los cuernitos. O sea, era fácil y sencillo de hacer un tío. Al día siguiente, los indígenas, al ingresar a trabajar aquí adentro, se sorprendieron tanto, que se asustaron tanto, que fueron corriendo a llamar a los españoles. Los españoles ingresaron junto con los indígenas y el español les dijo: este es su Dios de ustedes. Si ustedes no trabajan, no sacan mineral, Él se les va a comer a sus hijos, a sus esposas. En ese entonces los indígenas, al ver que alguien les estaba controlando o supervisando, empezaron a trabajar más. Pero ¿por qué se llama tío y no Dios? Porque en aquella época colonial, en la consonante D, consonante O, los indígenas no podían decir Dios. Ellos decían Tius, 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 Tius. Y con el tiempo fue formando el nombre del tío. ¿Cuántos tíos tenemos en el Cerro Rico de Potosí? Hay más de 1000 tíos de diferentes tamaños. Hay tíos de este tamaño que son los tíos babies, de este tamaño, como están viendo. Incluso hay tíos de 5 metros. ¿Ya? Y con todo el respeto que se merecen, porque el tío tiene un pene bastante grande, porque el tío tiene relaciones con la madre tierra, que es con la Pachamama. Pero ellos, en vez de dar hijos, ellos dan mineral. Y miren, mis amigos, al tío le hallamos con cervecita, alcoholcito, cinganito, whisky, con cualquier bebida, pero jamás, jamás, jamás con vino. ¿De qué color es el vino? Rojo, sangre. Al hallar con vino rojo, vas a derramar sangre. Aquí en la mina también puedes cantar, gritar, ¡hola! Sí. Pero nunca silbar. En inglés, ¿cómo es? Whistle, 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 algo por ahí. Prohibido ser como el pajarito. Prohibido hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque estás produciendo accidentes y las vetas de mineral desaparecen. Vean, mis amigos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo?